Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Paul Gilbert, el creador de la terapia centrada en la compasión, señala que palabras que están tan en boga hoy día, tan en boga en la literatura especializada, como autoayuda, autorrealización, autocuidado, autorregulación, señalan justamente la carencia de un tejido social donde el individuo se sienta protegido. Porque en otro tipo de sociedades distintas a la sociedad occidental actual, el cuidado es algo que se ejerce colectivamente. La ayuda es algo mutuo. La realización es personal, pero también en torno al grupo que la logra y que se beneficia y que va avanzando en conjunto. La regulación es algo que se da, que se corregula en determinados espacios especiales o ritualizados o a través de cuidadores que son eficaces en ello. El prefijo auto, es decir, uno mismo, nos señala que en nuestra sociedad actual, una sociedad neoliberal, individualista, donde estamos en una carrera y en una competencia sin saber bien por qué, pero donde se nos ha vendido la idea de que cada uno es un empresario de sí mismo, uno debe ser eficaz también en estas funciones como si no estuviésemos en interdependencia constante de los demás. Si así es para la población típica, que teóricamente está mucho más capacitada para poder lograrlo y que sin embargo no lo logran, y el burnout, esta sociedad del cansancio, como señala Byung-Chul Han, es la prueba de que es imposible vivir a ese ritmo que se transforma en supervivencia respecto a la productividad humana. ¿Cómo será para los discapacitados? En el caso de la discapacidad en general y en el caso del autismo en particular, ¿cómo podemos hacer frente a estos retos de la ayuda, de la regulación, del reconocimiento? Cuando conocemos nuestras propias características, podemos saber que lo que se ha señalado como síntomas, lo que se ha señalado como signos, lo que se ha señalado como rasgos autistas y que tienen más que ver desde un punto de vista del modelo médico, capacitista, patologizante, no lo son así. Tenemos como autistas una serie de rasgos que hay que validar y que hay que autovalidar. Y acá utilizo nuevamente el auto. ¿Por qué? Porque por lo que hemos señalado hace un momento, muchas veces nos encontramos solos frente a la tarea de la validación de nuestras características respecto del entorno. Así, sabemos que tenemos capacidades que pueden ser notables y adscritas al talento en todo lo que es el procesamiento en detalles, en la búsqueda de patrones, en la sistematización de la información, en la profundidad respecto a nuestros intereses. Pero estas características, que pueden ser talentos, que pueden ser incluso virtudes, en ciertos contextos, en un mundo productivista, a veces pueden ser impedimentos. Tenemos características que hacen que nuestra preocupación por los demás afectivamente sea mucho mayor en determinados contextos. Pero eso se transforma también nuestra empatía en un impedimento ante la dificultad a veces de leer ciertas claves sociales o preocuparnos en demasía por los demás, en lo que se llama hiperempatía. Y tenemos también que nuestra sensorialidad, el tener una mayor sensibilidad a lo auditivo, a lo olfativo, a lo táctil, etcétera, es decir, un perfil sensorial atípico, también se configura muchas veces como impedimentos. Y sabemos que los impedimentos van a devenir una discapacidad
frente a las barreras del entorno. Ahora, todo esto que he señalado lo podemos ver desde un punto de vista no negativo, sino neutro o incluso positivo, en aquello que conforma el talento. Pero si solemos ver o solamente vemos nuestras características como síntomas negativizadas ya por el factor social que entra y que señala que esta forma de ser supone un impedimento en un mundo que no está diseñado para nosotros y que por lo tanto nos discapacita, si nos quedamos solamente con esa parte de la historia, entonces es muy difícil validarnos. Es muy difícil vernos de otra manera. Y la manera en la cual tenemos que empezar a vernos y a autovalidarnos es saber que la forma en la cual está conformado nuestro procesamiento cognitivo, afectivo y sensorial no es algo malo. No es algo ni mejor ni peor. Y que si lo sentimos así, no es tanto por cómo somos nosotros, sino por cómo son los demás, en muchos sentidos, y cómo esos demás generan un mundo de barreras que muchas veces es injusto para determinadas personas en situación de minoría, como lo somos los autistas. Pero eso no tiene que ver con nuestra valía personal, con la valía de nuestras características, con la valía de nuestras formas, con la valía de cómo somos y cómo hemos venido a este mundo. Evidentemente, bregar día a día desde la infancia, sin una comprensión y sin una no solo ya validación, sino más bien con la frustración constante de la negativización de nuestra manera de ser, es muy duro. ¿Cómo entonces poder en algún momento uno subvertir este orden? ¿Y cómo uno poder decir, bueno, sí, yo soy una persona valiosa y estas características que yo tengo son lo que me definen? Algunas de ellas me generan discapacidades frente a lo cual yo tengo que ver la manera de poder obtener los apoyos necesarios, pero tengo estas otras características que amo y que definen mi manera de ser y de estar en el mundo. ¿Cómo poder llegar a eso? Y justamente aquí es donde los autistas tenemos que ir a contracorriente de la sociedad actual. No creernos el mito de que cada uno es un empresario de sí mismo, de que cada uno es un pequeño capitalista que tiene que, como en un juego de monopolio, hacer que los demás quiebren y competir y competir y competir y sobrevivir de la mejor manera posible. No, debemos ir en contra de esos dictados. ¿Para qué? Para hacer una comunidad. Un autista sin comunidad es una persona mucho más vulnerable, es una persona mucho más solitaria, es una persona probablemente con una menor posibilidad de encontrar un sentido a la vida. Debemos regresar a esas formas donde el autocuidado, la autovalidación, la autorregulación, la autorrealización también pueda darse en la interacción con otras personas. Un autista necesita hacer o encontrar una comunidad autista que nos valide, donde estemos frente a otras personas, que esas características, esas formas que tenemos, no solamente no sean negativizadas, sino que sean aceptadas y que incluso sean celebradas. Un autista en una comunidad autista, con pares autistas, amigos autistas, y no por generar una necesaria condición de gueto, ni excluirnos de la sociedad, sino en muchos sentidos protegernos de entornos o de sociedades donde no solamente se nos va a dar no se nos va a dar los ajustes que requerimos, sino que se nos va a hacer daño
necesitamos encontrar espacios seguros. Y la constitución de un espacio seguro empieza por hacer espacios de comunidad autista. Sí, autovalidarnos, saber que nuestras características son aquellas que nos hacen únicos, saber que no debemos renegar ni buscar transformarnos en algo que no somos, sino buscar los apoyos, los ajustes, la comprensión necesaria que necesitamos. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos esa mirada del otro, esa alteridad, esa empatía, esa simpatía, ese poder construirnos en el afecto que se nos devuelve de una mirada que está dispuesta a cuidarnos también para estar dispuestos nosotros a cuidar también del otro. Necesitamos generar esos espacios de confraternidad, de convivencia, donde dejemos de autovalidarnos para recibir validación y para saber que eso es el orden normal de las cosas, el poder ser cuidado todos los días. Eso es lo que quería comentar con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.